Y mira, es preocupante los acontecimientos que hemos visto durante los últimos 3 años, ¿no? Por parte del gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN. Una nueva estrategia de intervención sin aparecer, ¿no? Y solo aparecer cuando ya todo parece inevitable y se sostiene la tesis de que para salvar a tal o cual país hay que intervenirlo, ¿no? Entonces es una estrategia que ya los estudiosos del área internacional han denominado unos como la estrategia de guerra de perros, que es injertar en un país un conflicto entre los ciudadanos de ese país para luego justificar la intervención. Y lo otro es dirigir desde atrás, desde un tercer país o desde grupos dentro de un país, un proceso de desestabilización, derrocamiento y desintegración de un gobierno, independientemente del juicio que ese gobierno nos merezca, y luego la desintegración de la nación, que es lo más peligroso. En esta estrategia no hay día después. No es Chile en 1973, que al día siguiente había un general juramentado por la Corte Suprema para desarrollar un gobierno, bueno, proclive a los intereses norteamericanos y negador de los derechos de la mayoría del pueblo chileno. Ahora se trata... Ya han estado desarticulados completamente, ¿no? No importa lo que pase al día siguiente. Ahí está el caso de Libia. Libia hoy es un país absolutamente dominado por las llamadas milicias, que no son más que grupos de mercenarios que controlan los muelles petroleros, que controlan la electricidad, que cobran por todo eso al gobierno que allí colocaron, ¿no? En Siria, bueno, se han encontrado con la resistencia de un Estado y un ejército y un pueblo, pues, que ha defendido su unidad nacional. Lo que vemos en Ucrania es realmente espantoso. Y lo más grave de esta nueva estrategia es, si no es que antes la hubo, pero se guardaban las formas, las alianzas totalmente inmorales que hace el gobierno de los Estados Unidos con sectores terroristas de Al-Qaeda, de movimientos como Al-Nusra, que son movimientos terroristas incluso más extremistas que el propio Al-Qaeda. Más allá de la ultraderecha, ¿no? Sí, o la corriente neonazi con la cual se han aliado en Ucrania, ¿no? El llamado Partido Derecho, que tiene una historia larga, Sí. desde la ocupación nazi fascista a la Unión Soviética, sirvieron de base de apoyo a todas las atrocidades que cometieron los nazis en la antigua Unión Soviética. En ese marco, ¿cómo está Venezuela? Porque bueno, mira, también ese proceso, esas situaciones obedecen a un proceso de ablandamiento de la opinión pública e internacional también, ¿no? Claro, una cobertura, todo eso se le da una cobertura mediática donde se crean las condiciones para justificar luego la intervención, el derrocamiento o la desintegración de una nación, como la que hemos visto en todos estos casos. Caso Venezuela. Mira, Venezuela forma parte, recordemos un tema, el imperio norteamericano está en una pérdida creciente de su hegemonía política, económica, incluso cultural, ¿no? No así militar. Eso hay que tenerlo muy claro. Aquella vieja tesis de Mao del tigre de papel y que Stalin le rompió, pero con colmillos atómicos, sigue siendo vigente. Se trata de una estrategia de perturbar a todos los países emergentes con un desarrollo propio independiente. Nadie puede negar que el conflicto en Ucrania es un conflicto dirigido a perturbar a Rusia. Toda la situación que están generando en el Mar del Norte o el Mar Chino en China para perturbar a China. Todo el proceso de desestabilización que hemos visto este año, no solo en Venezuela, Venezuela es el más grave, pero lo vimos en Brasil, lo seguimos viendo en Brasil en este momento, con la propia Argentina, ataques económicos, perturbaciones en la calle, para generar el aniquilamiento, la neutralización de los países que han comenzado a emerger como distintos polos de desarrollo en el mundo. Y Venezuela, sin duda alguna, su papel en esta región. La potencia imperial se siente debilitada, ¿no? Claro. Y por tanto se pone más peligrosa, ¿no? Se siente amenazada por todo aquel que tenga un desarrollo independiente. Yo leí un reportaje que decía que se ha anticipado en 5 años el momento en que China sobrepasa a Estados Unidos como primera potencia mundial. Correcto, es un estudio de
el Fondo Monetario Internacional, por cierto. Sí. China creció los últimos 4 años 27%, mientras que Estados Unidos solo creció 7%. Estados Unidos tiene déficit de la balanza de pagos, es decir, de la deuda. Tiene más deuda que lo que es su PIB. Tiene déficit comercial, tiene déficit interno, ¿no? Y además un modelo absolutamente desprestigiado y aborrecido por los pueblos del mundo. Los pueblos de África hoy, yo he estado reunido con varios cancilleres que nos han visitado de África, lamentan todo lo que fue la intervención de la OTAN en el norte de África, ¿no? Especialmente Túnez, el propio Egipto, etcétera, porque salieron fortalecidos los grupos extremistas. Y hoy vemos la tragedia que está pasando la República Centroafricana, donde se perdió el gobierno, no hay gobierno, el caos, la anarquía, ¿no? Nigeria, uno de los países líderes de la región africana, sometido al terror de estos grupos que han secuestrado a los niños y niñas, ¿no? Entonces es la locura imperial en su afán de no mostrarse débil frente a un mundo que emerge no contra ellos. Que en el caso de la región latinoamericana tiene explicación por el surgimiento de la unidad, por la manera como se viene desarrollando estos países, la consolidación de la democracia en la región también, que son datos que... Ahora, todo eso ellos lo ven como amenaza. Exacto. Cuando debería ser más bien un motivo de alegría para un país grande en desarrollo, que América Latina hoy no tenga conflictos internos. El último conflicto es el conflicto colombiano y está en vías de resolverse. Que América Latina sea un país que en promedio ha crecido los últimos años entre 4 y 5%, un país que hoy es reconocido, una región, perdón, donde la pobreza ha reducido, donde el hambre se ha reducido, donde la desigualdad en la mayoría de los países también se ha reducido. Eso para los sectores más conservadores de Estados Unidos es una amenaza. Y por eso arremeten contra los países líderes que han promovido la integración y la unión regional de América Latina y el Caribe, ¿no? Ahora, lo peor de esto, y esto es muy importante, y yo quiero dirigirme a los venezolanos y venezolanas que de buena fe amamos a nuestra patria, ¿no? Ninguna intervención, ninguna sanción contra un país ha dado resultados positivos. Mira esto de dramático, y no puedo decir qué canciller me lo dijo, pero me lo dijo un canciller africano que estuvo recientemente en Libia. Y me dijo, gente que yo supe, me dijo, hermano, me decía, hermano, gente que yo supe, que pidió la intervención de la OTAN, dirigentes de la oposición libia, me confesaron, ojalá Gaddafi resucitara. Es la anarquía. Libia era uno de los países con mayor desarrollo, con mayores indicadores, con mayor bienestar de su población. Hoy es la nada. Hoy es la violencia total. Irak, ¿qué ha pasado? ¿Hay más democracia en Irak? ¿Hay estabilidad en Afganistán? Siria, otro país líder del Medio Oriente, con una estabilidad, con un bienestar. ¿Y qué es hoy Libia? País sometido a los grupos terroristas más extremos financiados. De manera que nuestra patria, Venezuela, no se merece algo así. Independientemente de las diferencias que usted pueda tener con nosotros, con la revolución bolivariana, nadie, ningún ciudadano puede prestarse a que en Venezuela se produzca un daño de la magnitud que se ha producido en esos países. Sobre todo, Elías, que prácticamente en América Latina